Descubrimiento de América. A fines del siglo XV la corona española buscaba hallar una nueva ruta para llegar a Oriente. Es por eso que Cristóbal Colón llegó al actual continente americano, creyendo que era la India. El conocimiento de la geografía en América se construyó en base a las observaciones que hicieron los exploradores y navegantes. Fueron dirigidos por las coronas española y portuguesa. Los recursos naturales y los pueblos originarios fueron vistos como objetos de explotación. Eran aprovechados por la sociedad europea. El continente americano fue visto como un lugar rico y abundante, pero a su vez los demás lo veían como un territorio inhóspito para el desarrollo del ser humano. América es uno de los 6 continentes que forman el planeta. Se considera la segunda superficie más extensa. Está formada por 2 grandes masas de tierras que tienen forma triangular. América del Norte y América del Sur, y entre ambas América Central. A partir de la conquista y colonización del continente se crearon numerosas imágenes. Cuando se observa el mapa mundi, América se encuentra en el hemisferio occidental, el oeste del meridiano de Greenwich. Sudamérica se distribuye entre los hemisferios norte y sur. A la cultura de Canadá se aproxima el polo norte. Chile y Brasil al polo sur. Toda la masa continental está rodeada por 3 océanos: Atlántico, Pacífico y el glaciar ártico. Tradicionalmente, los mapamundi eran representados como lo hacían los primeros cartógrafos, con el hemisferio norte hacia arriba. Las representaciones varían porque son subjetivas, dependen de la visión que tienen quien lo elabora. En 2007, el chileno Carlos Cantero presentó una propuesta de cambio para la cartografía de su país. Fue voltear el planiferio, colocar a Chile y al hemisferio sur cabeza arriba. Según esta perspectiva, desplaza su protagonismo hacia la cuenca del Pacífico, donde se encuentran las mayores concentraciones de población y los mercados más importantes. La navegación como motor de cambio. Durante el Renacimiento, el descubrimiento de nuevas tierras fomentaron el interés por descubrir lugares inexplorados. Y para llevar la exploración a cabo tuvieron que represar la representación de la Tierra y recurrir a mapas que les sirvieran a la navegación. Los mapas ya no mostraron una percepción católica de la realidad y pasaron a ser un instrumento práctico imprescindible para los navegantes. Gracias a los errores en las mediciones de Ptolomeo, se creó una cartografía que les sirviera a la navegación. Y estas mismas representaciones cartográficas facilitaron la expansión territorial y colocaron a América en el mapa. La Edad Media y el Renacimiento. Durante la Edad Media, la Iglesia, al ser la institución que concentraba el poder, tuvo una profunda incidencia en los diversos aspectos de la vida social, incluyendo la elaboración de mapas. Por esto, la cartografía abandonó sus anteriores teorías y concepciones para dar lugar a las explicaciones basadas en la religión. Estos mapas no tuvieron utilidad práctica. El mapamundi más utilizado fue llamado Te-Eno. La O simboliza la forma esférica de la Tierra rodeada por un océano y la T representa una cruz y las 3 partes que conformaban el mundo medieval: Europa, Asia y África. La proyección cónica proyecta los elementos de la superficie terrestre sobre un cono que rodea la Tierra. Es tangente a un paralelo. Los meridianos se representan como líneas rectas y los paralelos como circulares. Los polos se grafican como arcos. A medida que se alejan del polo sobre el que se proyecta el vértice del cono, la distancia entre los meridianos aumenta. Por esto, el hemisferio que no es tangente al cono aparece muy deformado. En la proyección plana, la superficie terrestre se proyecta sobre un plano tangente a un solo punto. Estos se pueden clasificar según la tangente utilizada: polar, donde el plano es tangente al polo y perpendicular al eje de rotación terrestre; ecuatorial, cuando el plano es tangente al ecuador y paralelo al eje de rotación terrestre; y oblicua, si el plano es tangente a algún otro punto. La proyección Fuller consiste en utilizar un poliedro para proyectar los puntos de la esfera, con la que se obtiene una red de 20 triángulos que puede desplegarse y aplanarse en distintas formas. Esta es una proyección conforme y equivalente. Fue creada en 1946 por Richard Buckminster Fuller y perfeccionada en 1954. Se diferencia de las proyecciones anteriores porque es concebida solo para representar el globo entero. El tamaño de las regiones es mejor que la proyección Mercator,
y las distancias son más fieles que las representadas en la proyección de Peters. Además, este mapa no tiene una orientación considerada correcta. Sistemas de proyección. Un sistema de proyección cartográfica es una técnica para representar la Tierra sobre un plano. Las proyecciones pueden clasificarse en cilíndricas, cónicas y planas según la figura geométrica donde se realiza. El lugar donde la figura geométrica hace contacto con la esfera es llamado tangente. Esto genera una distorsión en la imagen de la Tierra. Cuando la distorsión se ve que la proyección respeta la forma pero no el tamaño, es una proyección conforme. Cuando respeta el tamaño y no la forma, son equivalentes. Y cuando mantienen las distancias reales entre los distintos puntos del mapa, son equidistantes. La proyección cilíndrica utiliza un cilindro tangente a la esfera terrestre y el paralelo del ecuador como referencia, lo que forma un mapa rectangular donde los paralelos y meridianos se cruzan en un ángulo recto. La primera proyección cilíndrica fue el planiferio Mercator. En ella se distorsionaban los polos, pero se representaban fielmente las zonas ecuatoriales y tropicales. Este planiferio fue criticado por Arno Peters, que en 1974 diseñó un planiferio alternativo. Fue una proyección equivalente donde se mantiene el tamaño de los continentes, pero se distorsiona su silueta. Las representaciones del espacio en las culturas prehispánicas. Antes de la llegada de los conquistadores europeos, las grandes culturas hispánicas ya habían caracterizado los lugares en los que vivían y transitaban. Algunas formaban parte de las creencias religiosas y mediante representaciones gráficas, pero menos naturales y astronómicos, procuraban explicar su cultura. Los mapas elaborados se confeccionaban sobre diversos materiales: piedra, el cuero de animal, corteza de los árboles, etc. Esta cartografía tenía una finalidad práctica: ubicar lugares donde se alojaban, localizar ríos, lagunas, montes y otros elementos de la naturaleza, como por ejemplo indicar caminos, trayectos, pueblos vecinos, entre otras cosas. Los mapas elaborados respondían a necesidades económicas, es decir, se trataba de localizar los recursos disponibles cercanos al lugar donde vivía cada pueblo, pero también fines políticos. Por eso se ocupaban de los trazos de extensión y composición de los imperios. Los mapas destinados a representaciones de ciudades mantenían una relación de mayor fidelidad con el espacio descripto. Los cronistas hicieron referencia a la cartografía de los pueblos nativos, así como ellos confeccionaban mapas de los quienes conquistaban. Las culturas prehispánicas también lo hacían. Sin embargo, no se encuentran documentos que testimonien su existencia. Los que se conservan constituyen información sobre sus grandes conocimientos matemáticos, geográficos y astronómicos que tenían los pueblos originarios, y a la vez técnicas de procedimiento que utilizaban. A la vez, esas imágenes de información que tenían las facilitó a los europeos conocer y dominar la geografía. Estas grandes civilizaciones, además de elaborar mapas, registraban sus conocimientos mediante un sistema de escritura que les permitía describir sus principales acontecimientos. Este sistema se plasmaba en libros conocidos con el nombre de códices. El Códice Dresde es concebido uno de los más elaborados de todos los conocidos, los aztecas. La civilización azteca se originó en la región de Aslem. En el año 1325, sus habitantes se establecieron en dos islas ubicadas en el lago Texcoco, en el Valle de México. Los sacerdotes eran considerados los hombres con más poder. A ellos les seguían los jefes militares y las altas funcionarias administrativas. Los mayas. La civilización maya ocupó la península de Yucatán entre los años 4 a.C. En las representaciones gráficas se puede observar cómo señalaban para ubicarse lo que hoy conocemos como puntos cardinales. El este se identificaba con el color rojo y representaba el nacimiento del sol. El oeste, de color negro, significaba la muerte del sol. El sur, marcado con amarillo, indicaba el nacimiento de los humanos, y el norte, en blanco, significaba la muerte del ser humano. La luna y el sol. Durante la conquista, gran parte del registro maya fue destruido por los españoles. Entre los descubrimientos más importantes de esta civilización se encuentra el estudio desarrollado de la luna y el sol, la identificación del año solar, compuesto por 17 meses de 20 días y uno de solo 5 días, que sumaban 365 días del año. Los incas. Los incas ocuparon la región de los Andes centrales desde el sur del actual Ecuador hasta el centroeste de la Argentina. Este imperio se originó en la actual República de Perú, llegaron los españoles y dieron fin a su existencia. Los incas llamaron a su territorio Tahuantinsuyo, significaba las cuatro partes, porque para esta civilización el mundo habitado por los hombres estaba dividido en 4 sectores a los que llamaron suyos.
es decir, servía para designar el modo de organización y división del territorio imperial.